Buenas tardes, pues estamos nuevamente aquí con nuestros invitados de la conmemoración de los 400 años de estudios humanistas en Querétaro. Realmente tenemos un invitado muy especial porque el doctor Andrés Lira González no solamente es un historiador muy sobresaliente en nuestro país, también es un queretano de origen y la verdad es que pues lo tenemos nuevamente en casa y eso nos da un enorme placer. El doctor Lira es profesor investigador del Colegio de México, licenciado en Derecho, maestro y doctor en Historia, y ha sido profesor en la Escuela Nacional de Antropología, en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM, en la Universidad Iberoamericana. Ha sido también profesor y presidente del Colegio de Michoacán y fue director de la Academia Mexicana de la Historia en el periodo 2011 a 2018. Entre las publicaciones del doctor se encuentran El Amparo Colonial y el Juicio de Amparo Mexicano, antecedentes novohispanos del Juicio de Amparo, que son publicaciones del Fondo de Cultura Económica, y Comunidades Indígenas frente a la Ciudad de México, Tenochtitlan y Tlatelolco, sus pueblos y barrios 1812-1919, una publicación conjunta del Colegio de México y el Colegio de Michoacán. En esta ocasión, doctor, pues tenemos esta invitación que se hizo a que el Seminario de Formación Política de México sesionara aquí. Y me gustaría pues escuchar un poco sobre este Seminario de Formación Política de México. Bueno, el Seminario Formación Política de México nació, como usted recordará, en el Colegio de México como un seminario para tesistas del doctorado, con el objeto de discutir entre nosotros, sus compañeros, el profesor, profesores invitados, el trabajo que estaban haciendo y así estimular pues, el avance y la afinación de ciertos puntos que como siempre requieren pues, atención especial, una conversación muy grata que se fue haciendo, pues una conversación muy útil para los tesistas, muy útil para los propios profesores y que fue ganando adeptos de otras instituciones, de otros centros, incluso de algunas otras disciplinas relacionadas con el campo histórico que estábamos trabajando en ese momento, o los estaban trabajando los tesistas, así que se volvió un seminario interinstitucional, tanto del país como con el extranjero, porque pues llegamos a establecer relaciones con instituciones de otros países, particularmente con la Universidad de Siena, y una de las coordinadoras actualmente del seminario, pues es la doctora Lara Semboloni, que nos acompañó hoy virtualmente. Y pues dentro de las actividades de ese seminario se acogieron el proyecto, se acogió el desarrollo de unos seminarios internacionales de proyectos conciliares provinciales de México, pues ya bien avanzado el tiempo, porque ante la necesidad de recursos y participación que tenía el seminario Proyectos Provinciales Mexicanos, que encabezó, que fundó, continuó hasta su muerte el doctor Alberto Carrillo Cázares, ante una situación de apuro económico en que pues él no tenía ya recursos para continuar ese seminario, dado que se le negó el apoyo ese año por parte del CONACYT, pues nosotros que habíamos ganado un apoyo económico para nuestro seminario Formación Política de México, le dijimos, bueno, pues puede formar parte de las actividades del Seminario Formación Política de México. Incuestionablemente, la organización eclesiástica y en particular los concilios forman parte de la formación política de México, y así fue como a partir del 10º seminario de concilios provinciales mexicanos, pues tuvimos en el seminario, con el apoyo del Colegio de México, estos seminarios internacionales que realizaba
que venía realizando y que no se interrumpieron. Afortunadamente, el seminario Concilios Provinciales, encabezado por su fundador y principal autor, el padre, el doctor Alberto Carrillo Cázares. Así fue, y bueno, pues precisamente por eso ahora en este seminario al que hemos sido invitados, a esta serie a la que hemos sido invitados como Seminario Formación Política de México, hemos hablado extensamente sobre ese proyecto, sobre el resultado de ese proyecto. Así es en la sesión que acabamos de tener en este seminario, comentamos un documento particular del Tercer Concilio Provincial, que es el Directorio de Confesores, ¿no? Un documento que aporta mucha información. Vimos ahorita toda la diversidad de enfoques que se puede tener con este documento. Sí. Particularmente, doctor, ¿usted qué nos puede decir del documento? Bueno, el objeto original del Seminarios Provinciales Mexicanos de 2003 era fijarse en la gran documentación que había sobre los concilios provinciales. Ya antes, ahora recuerdo que en 1992 coincidimos en una reunión con don Alberto Carrillo sobre fuentes eclesiásticas para la historia de México. Y posteriormente de eso se derivó la edición de un libro que se llama así, Fuentes Eclesiásticas para la Historia Social de México. Pero es que afortunadamente ya a finales del siglo, en las últimas décadas del siglo pasado, del siglo XX, pues se venía haciendo evidente la importancia de la organización de la vida eclesiástica, de la vida religiosa, de muchos aspectos en la formación de nuestro país. No se puede entender la organización sociopolítica de los dominios hispanoamericanos sin la activa participación de la Iglesia como evangelizadora, que era el gran fin y legitimador de la dominación española en estas tierras. Y bueno, habían generado una cantidad de fuentes en la administración, siendo la religión católica una religión sacramental, se basa en quienes administran los sacramentos, y claro, eso es la organización eclesiástica, ¿verdad? Entonces, eso se fue haciendo evidente como pues es la Iglesia la que corta el mapa político-administrativo. Están los obispados, las parroquias, está todo eso que va generando una organización, vamos a decir, ámbitos de autoridad muy claros, que si no se toman en cuenta no se entiende la historia política. Y como viene esta tendencia, este enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado, sobre todo en el siglo XIX, pues se había desterrado para hacer una historia eminentemente laica. Bueno, pues sí, está muy bien que hay una república laica, pero sin los sustentos históricos de organización que hay, que se compartieron mucho tiempo, se distanciaron, lo que sea, pero ahí están. Pues estábamos haciendo una historia incompleta e incluso hasta esquizofrénica. Y entonces, afortunadamente, eso se ha superado. Los estudios que se han hecho por el Colegio de Michoacán sobre la Catedral de Morelia, vamos a poner por caso, muchas cosas, fuentes como la gran información que se acumula en el libro de José Antonio de Villaseñor y Campo, Sánchez, el teatro americano, pues hubiera sido imposible sin la toma en cuenta de los obispados, las parroquias, y ver cómo coinciden dentro o cómo inciden unos con otros con la organización política de alcaldías mayores, corregimientos, ¿verdad? Y después en tendencia, si uno ve el perfil de los obispados, pues se va a dar cuenta que es más o menos, van paralelos con el perfil de las intendencias, ¿no? Claro.
Claro, toda esta herencia, ¿no? Es toda esta de la herencia organización eclesiástica. y que tiene implicaciones en la vida cotidiana. Como organizadores de muchos aspectos de la vida, pues nuestros calendarios cívicos y religiosos tienen muchas intersecciones. Exactamente, de hecho en la reunión que teníamos hace un momento, los miembros del seminario que también participaron, ¿verdad? La doctora Carmen Espinosa, el doctor Pablo Avilés, la doctora Celina Becerra, veíamos cómo hay muchas herencias o esto que usted menciona, lo comentaba la doctora Carmen Espinosa, ¿no? Todo lo que es el rigor de los jesuitas, de cómo se fue creando hacia el rigor de los jesuitas y todos sus ejercicios espirituales pasan al directorio de confesores de alguna manera con una herencia jesuita muy presente, y después esta forma, digamos, de administrar la conducta social pasa a la vida cotidiana, a todos los novohispanos, y de alguna manera la sociedad contemporánea es heredera de esa conducta, sí, ¿no? Porque la Iglesia desde hace mucho, la Iglesia en general, como ministros de lo sagrado y como Grey, se entrelazan en su acción cotidiana y van creando una serie de relaciones. Y la orden de los jesuitas, recordemos, aunque tienen claustros como no es una orden claustral, no tienen que cantar las horas canónicas, no están liberadas del coro. ¿Por qué? Pues para andar en el mundo donde andaba la gran crisis, el gran cisma de la Iglesia romana, ¿verdad? De la Iglesia católica, ¿sí? Que acabó siendo la romana, la católica, y la otra, pues cristianos todos, ¿sí? Sí, bien, en los últimos minutos que nos quedan, doctor, usted como queretano, sí. Me gustaría muchísimo que pues los televidentes, ¿verdad?, de TV UAC nos vean como pues también esta invitación que hicimos a uno de los queretanos que pues más sobresale en el estudio de la historia, ¿no?, que es el doctor Andrés Lira González. Sí. Y entonces, usted como queretano, ¿qué emociones tiene? Bueno, pues tengo muchas, porque sé, por ejemplo, que toda mi familia queretana, de una parte acá, cuando esto se convirtió en parroquia, está bautizada en la pila bautismal que está aquí en la parroquia de Santiago, que bueno, es el templo, este espacio jesuítico. Esto define mucho a la ciudad, porque pues se hace otra parroquia, la de San Sebastián, pero esta es la parroquia de la ciudad. Sí. Solo pudo hacerse parroquia, claro, después de haberse construido y después de haberse expulsado a los jesuitas. A los jesuitas. Entonces, bueno, siento emociones por muchos lados. Ahora, yo soy queretano, le voy a decir por qué. Yo viví aquí de los 8 meses a los 4 años, entonces aquí aprendí a caminar y a hablar. Yo había nacido en México, como todos mis hermanos, pero vivía aquí, muy cerca de aquí, en casa de mis abuelos, deliciosamente, consentido por mis abuelos, mis tías, claro, por todos, pero nunca rompimos. Una familia muy numerosa, no lo digo nada más por mi familia nuclear, sino por mis primos. Nunca hemos roto el cordón umbilical con Querétaro. Con Querétaro, claro. Pues sí, es una gran emoción aquí haberlo tenido, haber disfrutado de sus enseñanzas. En realidad, esta calidez con los estudiantes que estuvieron presentes durante el seminario, a mí me parece que es algo que es admirable, ¿no?, de un investigador con una trayectoria tan sólida y tan generosa también, y tan crítica, porque ha sido también un interesante constructor de esta historiografía mexicana, ¿no?, en donde vemos algunas cosas que son verdaderamente novedades, como el estudio del juicio de amparo, que nos daría también para muchas horas de diálogo, y algunas otras cosas del siglo XVII, ¿no?, también, y de las instituciones de los pueblos de indios, de Querétaro como un pueblo de indios también. El doctor pues tiene una trayectoria de verdad muy importante. Pues yo quiero agradecer la invitación y el gratísimo placer de haber compartido con ustedes esta experiencia. Muchísimas gracias, doctor.